Muy bien, pues vamos a ver, hermanos, ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Estamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el fin del capítulo, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santidad con modestia. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estuvimos considerando la instrucción del apóstol Pablo acerca de la oración, que se ore por la salvación de todos los hombres, y esto es lo que tenemos que hacer, por supuesto, personalmente, en privado, pero Pablo está hablando aquí de la oración en público, de la oración de los cultos o públicos. Es claramente lo que hemos leído en estos versículos del 8 al 15. Todo aquí tiene que ver con la oración y con los cultos públicos de la iglesia. Y de esta manera entonces vemos la importancia de los cultos públicos. Los cultos públicos de la iglesia no es algo, digamos, secundario, o es algo, una especie de añadido, o es una especie de algo que se pueda hacer o no hacer y que no importa si lo haces o no lo haces, sino que es realmente algo fundamental para los creyentes y para la iglesia, para la congregación. Y el apóstol dice aquí cómo ha de ser nuestra participación en los cultos públicos. Pero no lo dice aquí hablando de una manera general o así en abstracto, ¿no? Sino que llama bastante la atención la manera como el apóstol lo dice aquí. Porque dice lo que tienen que hacer los hombres y lo que tienen que hacer las mujeres para participar en los cultos a Dios. Y digo, llama esto mucho la atención hoy día, ¿verdad? En estos días en los que domina la llamada ideología de género, que es un poco la descendiente lejana del feminismo. Entonces, unos dirán, sin duda, al escuchar esto, ¿qué manía tiene Pablo? ¿No? ¿Qué manía tiene Pablo de dividir a las personas, a los seres humanos, entre dos categorías, los hombres y las mujeres, y decir a cada uno lo que tienen que hacer, según sea uno hombre o según sea una mujer? Dirán, un hombre se puede sentir una mujer, y una mujer se puede sentir un hombre. Y bueno, y hoy en día un hombre puede hacerse mujer, y una mujer se puede hacer hombre. Entonces, ¿por qué querer determinar a las personas en función de su sexo? Y por su parte, las feministas, si leen o escuchan este pasaje, bueno, en realidad a lo largo de la historia, siempre han tenido este pasaje en particular
en el foco, en la diana, ¿no? En la diana. Y bueno, pues no han parado de acusar a Pablo de machista. Y que aquí lo que está haciendo es reflejar la mentalidad machista de hace 2000 años. Y por consiguiente, lo que está diciendo es que esto no es válido. Esto no es correcto, esto no es bueno, no se tiene que seguir, no se tiene que considerar la Biblia, no se tiene que considerar la palabra de Dios. Lo han declarado no válido, ¿no? Y bueno, pues esto es el caldo de cultivo que ha habido sobre todo en el mundo, en la sociedad, sobre todo desde finales del siglo pasado, y esto ha creado una presión muy fuerte para aquellos que han de enseñar, o aquellos que han de predicar, o aquellos que han de exponer este pasaje. Uy, no vaya a ser que digan que yo soy machista. Uy, no, y entonces ya te quedas con la marca, ¿no? ¿Y qué va a ser de mí, no? O a lo mejor va a haber problemas en la iglesia y rebelión, ¿no? De unas u otros, ¿no? Y vamos a tener a lo mejor problemas. O si escribes algún tipo de comentario, bueno, ¿cómo lo vas a decir? Lo tienes que decir de una manera que ninguno se ofenda, ¿no? Y de esa manera, pues, es como este pasaje se diluye tanto, se agua tanto, ¿no? Como el café que se le echa agua y al final no sabe nada, pues al final no sabes bien qué es lo que está diciendo Pablo, qué es lo que realmente enseñó. Y bueno, pues entonces lo que nosotros queremos, con la ayuda del Señor, es en esta mañana simplemente dar la pura y simple enseñanza de Pablo aquí en este pasaje, que la podemos resumir en una breve palabra, en una breve frase, diciendo pues que si los hombres y las mujeres han de participar en el culto, en los cultos públicos a Dios, pero cada uno conforme a lo que le corresponde como hombre y como mujer, y sobre todo siempre en la santidad de vida, que es algo que está desde el corazón, pero que también se manifiesta afuera, exteriormente, en nuestra manera de ser, de vivir, de comportarnos. Entonces, pues vamos a considerar lo que el apóstol Pablo dice a hombres y a mujeres, ¿no? Es la manera simple de abordar este texto y comenzar, por lo tanto, en primer lugar, atendiendo a lo que dice Pablo aquí, ¿no? Acerca de los hombres, y en el versículo 8, bueno, es solamente un versículo, todo el resto de las mujeres, ¿no? Todo lo que dice Pablo a los hombres está resumido aquí en un solo versículo, pero también hay materia y contenido aquí, ¿no? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Que todo lo que tiene que aquí está diciendo Pablo en este capítulo está hablando de los cultos públicos. Entonces, esta oración es lo que veíamos también la semana anterior, de orar por todos los hombres, los reyes, los que están en eminencia. La oración es una parte, es una ordenanza principal de los cultos juntamente con la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11 leemos acerca de orar y profetizar. El profetizar allí es, el ministerio de la palabra ahora. Y bien, pues dice Pablo, oren en todo lugar. Ya no es entonces Jerusalén, ya no es entonces el templo de Jerusalén, ya es en todo lugar a donde el Señor quiera plantar su iglesia. Que llegue el Evangelio del Señor Jesucristo y se pueda plantar la iglesia para dar culto público al Señor. Y dice entonces, levantar, oren en todo lugar, levantando manos santas. El levantar manos santas era antiguamente en los judíos una postura para la oración. Levantar las manos, pero bueno, no pensemos que porque diga ahora esto, tenemos entonces que es obligado, tenemos que orar de esta manera, porque la Biblia también habla de otras posturas, de orar de rodillas, etcétera, etcétera. Lo principal aquí no es tanto
las manos, porque las manos se utiliza, ahora lo veremos, como imagen de la santidad, ¿no? O como un medio para hablar de la santidad, sino la importancia es la oración. Y bien, pues entonces el primer punto que se puede extraer de esto, de esta orden del apóstol, quiero que los hombres oren, ¿no? Es que la oración en la iglesia, en los cultos públicos, lo tienen que desempeñar los hombres, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo, como hemos dicho, que el ministerio de la palabra del Señor. Es decir, dicho de otra manera, la dirección de los cultos está reservado por el Señor para los hombres. La dirección de los cultos de la oración y la enseñanza, la predicación de la palabra, como veremos. Aquí lo dice brevemente a los hombres, versículo 8, y después del versículo 9 lo dice a las mujeres, ¿no? Y da además las razones en el versículo 13 y en el versículo 14. Bien, pues entonces es esto, ¿verdad? Esto, por supuesto, no quita que las mujeres oren en privado, en casa, que oren en familia, ¿no? Con el marido, con los hijos, por supuesto. Esto tampoco quita que las mujeres puedan orar con otras mujeres, con otras hermanas, ¿no? Pero estamos hablando de los cultos públicos oficiales en la iglesia. Y en ese sentido es algo reservado por la palabra del Señor para los hombres. Y este es entonces el primer punto, pero el segundo punto, y creo que es el principal, es el cómo hacerlo. Dice las manos santas. Las manos santas. Entonces esto es una figura, una imagen para hablar de más, no solamente las manos. La idea de las manos vemos en el Salmo 24, lo encontramos en otros pasajes de la Biblia, Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, es solamente un ejemplo. En el limpio de manos. ¿Quién estará en el monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. O también en el versículo 20, en el Salmo 26 y en el versículo 6. En el capítulo 26 y en el versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos. Lavaré en inocencia mis manos. Bien, pues está hablando aquí entonces de la santidad. Entonces las manos, ¿por qué las manos? Porque es lo que hacemos, es nuestra vida. Es lo que hacemos, y esto tiene que provenir de un corazón renacido, como pues hemos leído también en 1 Timoteo en el capítulo 1. El fin del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es algo, por lo tanto, que viene de dentro, de un corazón renacido, que ha nacido de nuevo, pero se manifiesta afuera, se manifiesta por el exterior. ¿Y de qué manera, por lo tanto? Dice que sea sin ira ni contienda, sin ira, sin enfado, ¿no? Sin altercados, se puede decir. Aquí sin duda está hablando de relación de los hombres con los demás personas, particularmente otros hombres, ¿no? Y también otros cristianos. La ira, ¿no? Los enfados, las cuestiones que uno pueda tener con otros, las dudas. La palabra contiendas otras veces se traduce como dudas, pero encontramos un uso parecido aquí en Lucas capítulo 20, versículo 14, cuando allí leemos: mas los labradores, viéndolo, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Vemos, este es el tipo de razonamiento que tiene, ¿no?
Entonces es esta la idea de disputa que se pueda tener con otros hombres. Y esto es algo, ¿por qué lo dice Pablo sobre todo a los hombres? Porque es algo bastante corriente, ¿verdad? Es un rasgo de los hombres el llegar a tener problemas con otros hombres. El tener entonces estas iras, estos enfados, estos problemas, disputas, a lo mejor por cosas que no tienen ninguna importancia y se hace una montaña o una cosa de causa de acusación o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que eso es en contra de la santidad y eso es en contra también de las oraciones. Aquel que ora, por lo tanto, ha de llevar una vida de santidad. Y bueno, ya veremos más adelante en Primera de Timoteo los requisitos a los ministros, a los pastores. Una de las cosas es que no sea peleón, es que no sea que esté pues de contienda y de problemas con unos y con otros, sino que ha de ser manso y ha de ser humilde y ese ha de ser su actitud y su manera de ser. Así, por lo tanto, es lo que está diciendo a los hombres. Si hay esas iras, si hay esas contiendas, si hay esas disputas y problemas, eso no conviene a la vida de la oración y eso no conviene a la oración de la Iglesia y no es de extrañar que al final el Señor no envíe su bendición a la Iglesia. Y nos tenemos entonces que guardar, hermanos, unos y otros, de todo esto para que en la Iglesia todos tengamos esta misma mente y vivamos en unidad como el Señor nos pide. Pero bueno, esto es lo que dice acerca de los hombres. Después está también, por supuesto, lo que dice el apóstol acerca de las mujeres, y es lo que comienza a decir ya entonces del versículo 19, está hablando así hasta el versículo 15 de ellas. Dice, asimismo también las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Sigue hablando, por lo tanto, del tema de la santidad, ¿no? Lo que está diciendo de la santidad, aunque no está hablando de las manos, sigue hablando entonces el mismo tema de la santidad para las mujeres. ¿Y qué dice entonces? Dice que sí, que se atavíen, ¿no? Es una palabra que también puede significar decorar, ¿no? Lo que aquí dice Pablo, se podría decir un poco de manera redundante, que se decoren con ropa decorosa, ¿no? Es decir, no necesariamente está diciendo que las mujeres se pongan una ropa fea, ¿no? O que no se ponga una ropa bonita. Sí, se pueden poner una ropa bonita, ¿no? Pero dice que sea decorosa, con pudor y con modestia. Con pudor y con modestia. Es decir, tiene que ser una ropa decente. Una ropa decente, que significa, por lo tanto, por una parte, que no sea provocativa para los hombres. Que no sea provocativa para los hombres, sí. Es algo a tener en cuenta, por supuesto. Y que tampoco sea ostentosa. Son las dos ideas. Y lo vemos también esto de la ostentosa, versículo 9, o vestidos costosos. Las mujeres han de ser sensatas en el vestir y ver lo que es apropiado o no, lo que conviene. Dice también aquí lo que conviene a mujeres que profesan piedad, versículo 10. Lo que conviene para mujeres que siguen a Cristo, que son seguidoras a Cristo, para mujeres que van a la iglesia y que se confiesan, por lo tanto, cristianas. Y bueno, pues también es la ropa, también dice el peinado, que no lleven peinados ostentosos. Peinados ostentosos es la idea de, bueno, peinados así que con muchas trenzas y muy encrespado, ¿no? Era la antigua traducción, peinados encrespados, es decir, que unos pelos que están por todas partes, ¿no? Muy
pues eso. Tiene que ser entonces unos peinados modestos, normales. No dice que se corte el pelo a cero, ¿no? Eso lo dice en el versículo, en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? De que se rape, pero eso es, no le está diciendo esto a las mujeres, no lo tienen que hacer. Entonces, tienen que llevar un vestido, un peinado conveniente, apropiado, modesto, y después dice tampoco con oro o perlas. No hay ningún problema por llevar el oro del anillo de casado o de un pendiente discreto o de una cadena discreta. El problema es venir como si fuera una joyería andante. Entonces, eso sí que es un problema. Bien, pues entonces esto es lo que no tiene que hacer, sino que tiene que vestirse, decorarse, ataviarse, dice, con buenas obras, versículo 10, como conviene a mujeres que profesan piedad, con buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Pues las buenas obras son las buenas obras o las obras excelentes. Estas obras excelentes son las obras en general, en un sentido general, de la obediencia al Señor. Toda nuestra vida de obediencia son una buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda nuestra vida cristiana en obediencia al Señor es una buena obra. Pero en particular las obras, las buenas obras de las que está aquí hablando el apóstol Pablo, se refiere a hacer el bien a los demás de una manera especial. Leemos en capítulo 5 de 1 de Timoteo y del versículo 10. Está hablando de las mujeres. De las mujeres, ya veremos, ¿no? Quiera Dios que podamos llegar también a este capítulo. Y dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Vemos, todo esto son buenas obras. O leemos también en 1 Timoteo, sí, capítulo 6, y aquí está hablando de los varones y de los ricos, ¿no? Dice que de ellos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro. Buenas obras, ser dadivoso, generoso. Y también podemos ver un ejemplo también de buenas obras en las palabras de Jesús, Mateo capítulo 25 y versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Todos estos son ejemplos de las buenas obras. La buena obra, por lo tanto, requiere una actitud humilde, una actitud abnegada de renuncia de sí mismo, de entrega a los demás. Uno puede estar haciendo otras cosas sin duda mucho más placenteras. Uno puede estar haciendo unas cosas que de mayor reconocimiento de cara a los demás, pero esto es una buena obra, venir a los demás en sus necesidades, Bien, pues entonces esto requiere humildad. Esto requiere humildad y entrega. Y de alguna manera en el versículo 11 y 12, el apóstol Pablo está hablando de la actitud contraria a esta humildad. En la mujer dice, porque dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces lo contrario sería, pues eso, el enseñar y el tomar autoridad sobre el hombre. Y la palabra de Dios es clara.
la mujer ha de ser humilde, el hombre también, pero la mujer ha de ser humilde en el sentido de sujetarse a su marido y también al ministerio de la enseñanza en la iglesia. Y sobre todo, no pretender para sí misma este ministerio de enseñanza. Enseñar en la iglesia a otros hombres. Evidentemente, una mujer puede hablar y enseñar a niños pequeños. Una mujer puede hablar e incluso también enseñar a las mujeres. Y también en 1 Timoteo dice de las mujeres que ya tienen una edad, que enseñen a las otras mujeres a cómo pues tienen que comportarse en casa, etcétera, etcétera. Pero aquí está hablando de la enseñanza, de la predicación, del ministerio, entonces, en la iglesia como pastor. Y lo que aquí dice, por lo tanto, el apóstol Pablo está muy claro, ¿verdad? Dice, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Estar en silencio. Esto lo dice Pablo y, por supuesto, la Biblia es palabra inspirada de Dios y estas palabras de Pablo hemos de ver que son palabras que dice Dios. Y es Dios, por lo tanto, que dice, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sobre el varón en la iglesia. No permito, dice Dios. Y son palabras fuertes y claras, sobre todo claras. Y bueno, sabemos todos que hoy en día en las iglesias protestantes y evangélicas abundan mujeres que se dicen pastor. Mujeres, pastor o pastoras. Pero el Señor en su palabra dice, no permito esto. Y bien, entonces esto significa que todo ministerio pastoral que lo ocupe una mujer es una transgresión directa de estas palabras. Transgresión directa de estas palabras. Significa, por lo tanto, que todo ministerio pastoral de una mujer en la iglesia es nulo de pleno derecho. Nulo de pleno derecho significa que es una infracción tan grave, tan directa de la palabra de Dios, que no hay manera de sobrellevarlo, no hay manera de intentar subsanarlo, no hay manera de pensar que eso se puede, a lo mejor, no hay manera de agarrarlo por ninguna parte. Es nulo de pleno derecho. Y las mujeres que estén como pastoras, si realmente son temerosas de Dios, en vez de echar la culpa a Pablo en este pasaje, o a lo mejor pues un poco disimular, ¿no? Ponerse de perfil, no, eso no se sabe bien lo que dice. Lo tienen que reconocer y se deberían de buscar otra ocupación en la vida. Ya hablaremos también después de esto. Y bueno, pues hoy en día pues la gente muchas veces se ofende. Muchas veces se ofende al oír esto. Pero no es ningún derecho de la mujer el ser igual al hombre como pastor. Y no es ningún derecho del hombre tampoco. El hombre no tiene ningún derecho al ministerio, ni la mujer tiene ningún derecho al ministerio. Es simplemente lo que ha decidido Dios. Es lo que ha ordenado Dios. Dios tiene todo el derecho y tiene toda la autoridad. Y nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Dios, ¿qué dices? ¿Por qué has ordenado esto? Él tiene toda la autoridad. Es Dios en su palabra quien dice quién sí y quién no. Y esto ya de por sí tendría que bastar, pero además Dios da las razones y es lo que leemos aquí en los versículos 13 al 15.
Primero dice, porque Adán no fue formado primero, después Eva. Esto es algo que también leemos en 1 Corintios 11. Ya lo estuvimos viendo hace unos días cuando estábamos hablando del cubrimiento de la mujer en el culto. Es exactamente igual. El varón fue formado primero y la mujer fue creada, sí, como ayuda idónea del hombre. No significa que sea inferior, pero significa que el hombre tiene prioridad temporal, tiene presidencia, y la mujer es su ayuda idónea. Por causa de la creación, pero en el versículo siguiente, en el 13, por causa de la caída en pecado. Y dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera vez de la historia que la mujer enseñó algo al hombre, lo llevó a pecar. Tomó la iniciativa, tomó la dirección, le enseñó y el hombre cayó también, por supuesto, la mujer. Y entonces el Señor pues puso en Génesis capítulo 3, y lo estuvimos también considerando, creo que fue hace un año, ¿no?, que la mujer ha de ser también sometida a su marido. Por causa de la creación, por causa de la caída. Por supuesto, esto sobreentiende que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es palabra de Dios y que no es un invento, no es un mito, no es un cuento chino, sino que es realmente palabra de Dios y la creación es real, como lo considera también Jesús y como lo considera también Pablo. Y si que tú quitas la creación de la Biblia, pues eso afecta también a Jesús y afecta también a Pablo y afecta también a toda la fe cristiana. No puedes pensar que, no, puedes ser cristiano o puedes creer en Dios, puedes creer en la Biblia y pensar que Génesis es un cuento. Porque se te viene todo abajo. Porque Jesús creyó que Génesis y afirmó y enseñó que Génesis 1 y Génesis 2 fue una creación real, y también los apóstoles. Así que, ¿cómo realmente ocurrió? Por otra parte, ¿cómo realmente ocurrió? Y ya también vimos eso en su día, ¿no?, que las enseñanzas, entre comillas, de la ciencia son muchas veces, pues eso, unos consensos y unos acuerdos que se hacen en el mundo para no aceptar y para poner fuera a Dios de la vida de las naciones, comenzando por la universidad. Pero bueno, en todo caso, la cuestión es que la palabra de Dios es última, la palabra de Dios es final. El Señor, pues entonces, no está diciendo aquí nada tampoco arbitrario, está diciendo que esto está en la naturaleza del hombre y eso está en la naturaleza de la mujer. No está diciendo que el hombre tiene que actuar en contra de su naturaleza y la mujer en contra de su naturaleza, sino que cada uno tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente mujer. Entonces no es para la mujer el predicar ni el enseñar, ejercer un ministerio, un cargo de autoridad sobre el hombre, sino que ha de permanecer en humildad. Y dice más, y es lo último que dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en amor y santidad, en fe y amor y santidad con modestia. Entonces, evidentemente, se salva por la fe si permaneciere, es decir, se salva, aquí el requisito es entonces de la perseverancia hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice Jesús. Entonces se tiene que perseverar hasta el fin. Pero en cuanto a la primera frase, se salvará engendrando hijos. El engendrar hijos, aquí está hablando, por lo tanto, de lo que ella por naturaleza hace. Ella es la que engendra y ella es la que da a luz y ella es la que cría a los hijos. Y entonces, la mujer está diciendo que tiene que asumir su rol
y su papel en la vida, en la familia, como mujer, que asumir este rol, pues, bueno, muchas veces pues va eso a traer, requiere, por supuesto, humildad muchas veces, pero que también va a ser beneficioso para ella, porque la va a guardar también en la fe y en la perseverancia. Porque si permanece entonces en esta humildad, en esta tranquilidad, ¿no? Pues entonces, si no quiere, comerse el mundo, hacerse un nombre, pasar a la historia, ser exactamente igual que un hombre, bueno, a lo mejor hasta lo puede llegar a conseguir. Pero, si tiene una familia, ¿qué pasa del marido? ¿Qué pasa de los hijos? ¿Qué pasa de su casa? ¿Y de qué le sirve al hombre, pues, ganarse todo el mundo y perderse el alma? Lo mismo para la mujer. ¿Qué le sirve a la mujer ganar el mundo y ganar todas estas cosas de los hombres y perder el alma o perder los suyos? Entonces, bueno, en realidad es simplemente aceptar lo que somos y lo que también no somos, lo que nunca seremos. Un hombre nunca será una mujer y una mujer nunca será un hombre. Y un hombre como yo, pues por mucho que quiera, no voy a llegar a ser nunca un presidente de Estados Unidos, ni un presidente de Amazon, ni un gran hombre en el mundo. Porque no es mi naturaleza, ni es... no soy yo ese. Entonces yo no tengo que aspirar a eso, porque no lo voy a conseguir. Lo único que me va a traer es, si me empeño en eso, es frustración, ¿no? Y engañarme a mí mismo, decir, no, sí, tú puedes, pero no puedes, es que no puedes. Tienes que ser simplemente lo que eres, y ya está, y no más. Así que, hermanos y hermanas, entonces sí, lo que nos dice la palabra de Dios es que hemos de ser simplemente lo que somos, ¿no? Si hombres, hombres, y si mujeres, mujeres. Y no tenemos entonces derecho que decir, a mí nadie me asigna un papel en la vida por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. A mí nadie me determina, yo me autodetermino, yo escojo, yo decido. Bueno, no es el hombre quien tiene que decidir sobre la mujer, es Dios quien ha decidido para nosotros, y a unos ha decidido hacer hombres y a otros ha decidido hacer mujeres. Pero este es el punto, no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que ser hombres o mujeres, y es lo que somos por naturaleza, como Dios nos ha creado. Pero también, por otra parte, hermanos y hermanas, somos hombres y mujeres, pero somos hombres y mujeres redimidos en Cristo. Redimidos en Cristo, salvados, y por lo tanto hemos de ser, bueno, ya lo somos, santos, porque el Señor nos ha santificado, pero hemos de andar en santidad de vida. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos de ser hombres y mujeres, pero no de los hombres y mujeres que se comen el mundo. Hemos de ser hombres y mujeres santos, piadosos, temerosos de Dios, bondadosos, justos, que se entregan, abnegados, mansos, misericordiosos, todo lo que nos dice Pablo acerca de del fruto del Espíritu. Y esto es, hermanos, entonces la salvación, y esto es la santidad. Así pues, guardemos todas estas cosas, porque entonces vamos a estar en el camino de la obediencia al Señor, y la obediencia nos guardará a nosotros, porque estamos entonces en el camino de la obediencia y de la santidad. Nos dice Isaías que
el que esté en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hemos de estar en el camino de obediencia de corazón al Señor. Hemos de ser sensatos en nuestra manera de vivir. Si por casualidad, hermanos, oímos por ahí, hoy en día no es extraño, si hoy en día oímos el discurso contrario a todo esto, no le hemos de dar oído. Y si por casualidad le hemos prestado oído o le prestamos al día de hoy oído, hemos de dejar de hacerlo. Porque el bien para nosotros es seguir la palabra del Señor, seguir la obediencia al Señor. No nos engaña nunca. Los hombres son mentirosos. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Así pues, hermanos, sigamos la palabra del Señor, porque ese es nuestro bien y esa es nuestra vida hasta que estemos en su presencia. El Señor pues bendiga su santa palabra. Amén.